Bueno, para continuar con esta sesión matutina, toca el turno de la doctora Lucero Madrid Mendoza de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora también es especialista en el área de teoría de continuos y sus hiperespacios. El día de hoy nos va a hablar sobre la G pseudocontractibilidad en continuos. Muchas gracias, Lucero, te cedemos la palabra. Gracias, Javier. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité por haber aceptado la plática, que yo pueda participar por acá. Esta vez les quiero hablar de la G pseudocontractibilidad en continuos. Resulta que se ha estudiado bastante sobre la contractibilidad, sobre la G contractibilidad, por ahí hay cosas. Por ahí también hay una generalización que habla de la pseudocontractibilidad. Entonces, nosotros lo que hicimos es generalizar un poquito más, ya sea, bueno, tanto la G contractibilidad como la pseudocontractibilidad. Entonces, tenemos digamos, una generalización de la contractibilidad inicial, que es la G pseudocontractibilidad en continuos. Este es un trabajo que hicimos con el doctor David Maya, el doctor Félix Capulín y el doctor José Guadalupe. Entonces, pues les quiero platicar de esto, cómo se define, algunas propiedades, y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, todas mis funciones van a ser funciones continuas, todos mis espacios también van a ser espacios continuos. Para recordar, un continuo es un espacio métrico compacto conexo y no vacío. Ya no puse ejemplos de continuos. Quiero ir directamente a lo que es, pues digamos, una definición importante en la cual basamos estos conceptos que hablaba yo de contractibilidad, G y pseudo y G pseudo. Entonces, bueno, vamos a decir que una función entre dos continuos es null pseudo homotópica si tenemos la existencia de un continuo C, dos puntos dentro de ese continuo y una función que sale del producto de X con C y llega a mi tercero, que es un Y. ¿Qué es lo que me pide esta función? Bueno, que en uno de esos puntos yo inicie en la imagen del continuo. Yo tengo que la función f sale de X en Y. Entonces, esto azulito que tengo por acá, de este lado, pues representa la imagen de todo mi continuo. Aquí es importante, lo estoy generalizando a todo. Aquí la definición la tengo puntual, pero bueno, yo lo voy a hacer así en general para que se vea un poquito más claro. Eso es lo que va a hacer en este puntito azul que llamo A. En el puntito B, lo que pido es que lo lleve a un punto siempre. Entonces, pues aquí pongo alguna forma de moverse dentro de ese continuo C. Entonces, esos puntitos azules representan este movimiento que tengo del lado derecho. ¿Sabe? Entonces, de ahí que tengo que en el punto B, pues tendría yo que llegar a un punto. En este caso tengo que sería mi P. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy agarrando la imagen de mi continuo, el X con el que yo inicié, y ya que tengo la imagen, la voy a ir deformando a un punto. El continuo C, lo único que me está diciendo es, bueno, por aquí tienes la existencia de este A y de este B que hacen esa gracia que les estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese continuo C resulta ser el intervalo unitario? Entonces tenemos el intervalo unitario. Ay, por ahí ya me salté mucho, déjenme me regreso. Por ahí tengo el intervalo unitario. Ya quería casi acabar. Ok, ahí está. Bueno, si yo tuviera por aquí el intervalo unitario en el C y el punto A que fuera el 0 y el punto B que fuera el 1, pues entonces mi función no la voy a llamar null pseudo-homotópica, solamente la voy a llamar null homotópica. Entonces tengo dos definiciones por ahí, digamos, importantes. La primera es la null pseudo-homotópica, donde el pseudo indica que mi continuo C podría no ser el intervalo unitario, y la null homotópica, en el cual únicamente tengo a C como el intervalo unitario y los puntos del 0 y el 1. Entonces, esas son la idea de esta función que es importante para las definiciones que vamos a mostrar ahorita. Bueno, la primera definición que tengo es que un continuo es contráctil si la función identidad es null homotópica. Ahí solo pido la función que vaya de X en X y que me la deje en la función identidad. Y esa le pido que se mueva a través del intervalo unitario, ¿vale? Entonces, en el 0 yo inicio en el continuo tal cual, igualito como lo tengo, y en el 1 yo termino en un punto. Entonces, eso va a ser contráctil.
¿Qué va a ser pseudocontráctil? Ahora yo voy a iniciar en mi continuo, porque otra vez pido la función identidad, inicio en mi continuo, y ahora tengo un continuo C que no necesariamente es el intervalo unitario. Y entonces a través de ese continuo C yo voy a poder mover mi continuo original en un punto. ¿Vale? Entonces, de ahí, tanto contráctil como pseudocontráctil, iniciamos en el continuo original. ¿Qué pasa con el G contráctil? Ahora yo no necesariamente inicio en el continuo original. Ahora lo que pido es una función continua y su proyectiva del continuo en el mismo. Y ahora lo que voy a pedir es iniciar en la imagen. ¿Vale? Entonces, la imagen del continuo es la que yo voy a deformar a un solo punto con la null homotópica, perdón. Entonces, ahora ya cambiamos un poquito. Lo G contráctil ya inicia en una imagen del continuo y a partir de ahí muevo a través del intervalo unitario hasta llegar a un punto. Y ahora nuestra última definición que habla del G pseudocontráctil. ¿Qué pido? Ya pido iniciar en la imagen del continuo, ¿vale? Tenemos una función continua y su proyectiva, inicio en esa imagen y a través de un continuo C la voy deformando hasta llegar a un punto. Esta última es en la que me voy a concentrar. Lo que es contráctil, pseudocontráctil y G contráctil ha sido estudiado y bueno, cada una es generalización del contráctil y bueno, es fácil ver que la G pseudocontractilidad generaliza las tres anteriores. Entonces, pues por ahí tenemos algo que está por aquí, que sí es contráctil pseudo, que sí es contráctil es G contráctil. Y bueno, cualquiera de esas dos va a implicar que tenemos un G pseudocontráctil. Entonces, bueno, voy a dejar por aquí este diagramita que tenemos porque más adelante lo vamos a ir rellenando un poquito. Y pues me interesa dar un ejemplo de un continuo G pseudocontráctil. Entonces, para darles un ejemplo de un continuo G pseudocontráctil, pues voy a regresarme un poquito a lo G contráctil porque en eso baso mi continuo que les voy a dar. Entonces, les voy a mostrar por qué la circunferencia es G contráctil. Entonces, recordemos, necesitamos una función continua y su proyectiva de la circunferencia en la circunferencia. Y después ya necesito la función nulomotópica. Bueno, voy a dar primero mi función G, que es la continua y su proyectiva de S1 en S1. Lo que voy a hacer es, primero agarro ese pedacito rojo que está del lado izquierdo de la circunferencia, y con eso voy a llenar toda la parte de arriba de la circunferencia, toda media circunferencia. Es importante aquí, antes de seguir avanzando, a ver si no se molesta, que yo voy en este sentido, ¿vale? Entonces todas las que yo dé van a estar en ese sentido, por acá pues también voy a ir rellenando en este sentido. Bueno, ahora sí, este pedacito verde, con ese termino de llenar la parte de abajo de la circunferencia, igual en el sentido que les había mencionado. ¿Y después qué hago? Bueno, pues ya tengo este otro pedacito verde, pero este otro pedacito verde va a salir en el sentido contrario, es decir, voy para acá. Y el último va a llenar otra vez lo de arriba, pero voy para acá. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi función continua y su proyectiva de la circunferencia en ella misma. ¿Ok? Bueno, esta función la vamos a estar usando, por ahí voy a seguir jalando que se llama G, la función. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hay que notar es que esos dos puntitos azules que están del lado izquierdo, pues en el continuo, digamos en la circunferencia con la que yo inicié, pues estos dos puntitos están alejados y lo que están haciendo es llegar a este punto, ¿ok? Bueno, como en el lado izquierdo están alejados, pues yo voy a poder moverlos del lado derecho. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahora necesito una función h que vaya de la circunferencia, cruce el intervalo en la circunferencia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en toda la circunferencia, aquí estoy considerando la circunferencia, y este puntito que es el 0, me lo va a dejar en la imagen. Esta es la imagen de G de la circunferencia, ¿no? Este es G de S1, ¿no? Entonces ya tengo la imagen tal cual como la describimos anteriormente. Después de ahí, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder moverme sobre el intervalo y la imagen se puede ir hacia la derecha. ¿Ok? Entonces yo voy a poder ir avanzando en las circunferencias de la derecha y no voy a tener problemas con la continuidad, justamente porque lo que les había dicho, ¿no? Los dos puntitos estaban alejados, entonces los que se pegaban ahí. Y yo voy a poder terminar en un punto en la circunferencia. Entonces yo ya encontré la función h que va de la circunferencia, cruza el intervalo en la circunferencia, de tal manera que inicio en la imagen de la función g y termino en un punto. Entonces, pues ya tengo que el S1 es G contráctil. Eso es lo que voy a utilizar para ver que
qué continuo, bueno, que el siguiente continuo que les voy a mostrar es G pseudocontráctil. Y el continuo es este. ¿Qué tengo? Tengo una docelda, por aquí tengo un disquito, tengo una espiral que converge al disco y en el extremo de la espiral le estoy pegando la circunferencia. ¿Ok? Y entonces, para ver qué es G pseudocontráctil, pues recuerden, yo tendría que dar una función que va del continuo en el mismo, y esa función la llamo f, de tal manera que pues también voy a poder encontrar un continuo c que hace lo que habíamos pedido con los nuls sobre homotópica, ¿no? Bueno, primero voy a definirles la función. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo estoy en la espiral o bien estoy en la docelda, pues lo que voy a hacer es dejarlo en la identidad, ¿sale? Entonces, ya sea en la espiral o en la docelda, lo dejo en la identidad. ¿Qué va a ocurrir con la función, con la parte de la circunferencia? Bueno, si yo estoy en la circunferencia, lo que voy a hacer es mandarla a mi función que habíamos dado, ¿sale? En la función g que habíamos dicho de la circunferencia, que la hacía g contráctil. Bueno, ya tengo mi función que sale del continuo en el mismo, ¿no? Entonces esta es una función que sale de aquí y llega para acá, ¿no? Bueno, pues ahora me falta mi continuo c para ver qué es un contráctil. Este va a ser el continuo c que me va a servir. Tengo una circunferencia con un rayito aquí en medio, tengo una espiral que converge a esa circunferencia y en el extremo de la circunferencia pues tengo el intervalito, ¿no? Un pedacito de intervalo. Y entonces pues ya nos podemos imaginar qué es lo que vamos a hacer con esta circunferencia y con este pedacito del intervalo, ¿no? Ya habíamos dicho, bueno, ese pedacito, el intervalo, lo que me sirve es para desenrollar la circunferencia y llevarlo a un punto, ¿no? Pues es justamente lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, necesito la existencia de dos puntos. Este va a ser el punto A. El punto A lo que hace es, me va a llenar la imagen de la función f que va de x en x. Recuerden, la imagen lo que hacía era, bueno, aquí lo dejo en la identidad, aquí lo dejo en la identidad, pero aquí lo dejo en la función g. Y entonces, conforme yo voy avanzando en el intervalito, pues la función g y el intervalo lo que me permitían era avanzar sobre la circunferencia, ¿no? Yo ya podría ir como a la mitad de por acá. ¿Vale? Y entonces cuando llego al punto extremo del intervalo, a este puntito que tengo por aquí, yo llegué hasta acá, yo ya recorrí mi continuo X hasta ese punto. Y ya no me quedan más que seguir avanzando sobre la espiral y conforme yo voy avanzando en la espiral, pues yo voy avanzando del lado izquierdo también por acá. ¿Vale? Entonces yo ya me voy comiendo a mi continuo X. Pues cuando yo llegue hasta por acá de la espiral, yo ya me comí todo esto, ya nada más queda como la docelda y un pedacito, ¿no? Y entonces en cierto momento, pues por convergencia, me tengo que brincar a la circunferencia que está del lado derecho, ¿no? En el continuo C. Cuando yo me brinco a la circunferencia, pues lo que tengo es que ya nada más me queda la docelda por acá, en disco, y luego ese rayito que me queda ahí en medio de la circunferencia, lo que me va a permitir es disminuir el radio de ese disco, ¿sabes? Entonces ya cuando voy como por aquí, yo ya tengo la mitad del disco, ¿no? Bueno, el radio, ¿no? Y entonces cuando llego a ese punto que está por ahí como B, pues entonces yo ya pude llegar a un solo punto del lado izquierdo. Bueno, pues ya encontré un continuo, dos puntos A y B, que son como los interesantes, de tal manera que el A lo deja en la imagen de la función y el B lo deja en un solo punto, ¿no? Entonces, este continuo que está del lado izquierdo es un continuo G pseudocontráctil. Bueno, nada más por notación, si tenemos el continuo C y los puntos A y B, que son los que hacen como la gracia de ser G pseudocontráctil, pues nada más lo vamos a denotar así, ¿no? X es G pseudocontráctil con respecto a C de AB. ¿Sabe? Bueno, entonces algunas propiedades así básicas de los G pseudocontráctiles que tenemos es, bueno, si tú tienes una sucesión de continuos G pseudocontráctiles, pues entonces el producto de los continuos va a resultar ser G pseudocontráctil. Un lema que tenemos y que nos ayuda a probar cosas, pues si tenemos un continuo G pseudocontráctil con espacio factor, el continuo C y los puntos interesantes A y B, y yo tengo otro continuo de tal manera que hay una función que va del D en C, que se come a esos dos puntitos, digamos, los interesantes, pues entonces también va a ser G pseudocontráctil con respecto al, con espacio factor, el D. ¿Sale? Entonces, bueno, más o menos voy a dar un bosquejo aquí de la prueba de esto. ¿Qué tenemos? Tenemos que el continuo es que es pseudocontráctil con espacio factor CAB. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el X con el punto A me lo manda a la imagen, ¿no? A la imagen de una función. Bueno, también quiere decir que todo el X con el punto B lo va a llevar a un solo punto, ¿no? Entonces, esas son, como mis hipótesis. De ahí que tengo, yo sé que existe una función que va del continuo D en el continuo C,
de tal manera que se come a estos dos puntitos, ¿no? Y esta es mi función f. Entonces se come al punto A y al punto B. ¿Qué significa eso? Pues que existe un puntito azul de este lado que me lo manda al punto A y existe un puntito verde de este lado que me lo manda al punto B. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la afirmación? Que el X es G pseudocontráctil con respecto al D. Bueno, pues voy a dar una función que salga del X cruz D en el X, ¿no? ¿Qué es lo que hago con esa función? Pues primero voy a tomar un punto en X, un punto en D, y los voy a mandar para acá arriba, ¿vale? Entonces, pues al X lo dejo igualito, este lo dejo igualito, y a este, pues lo único que hago es aplicarle la función f que existía, ¿no? Y entonces lo va a dejar en este rosito. Y esa va a ser la función que va del X cruz D en el X cruz C. Y ya después, pues le aplico la función h que salía del X cruz C en el X, ¿no? Y bueno, ¿qué hace esta función? Bueno, pues recuerden que había un puntito azul que me lo mandaba al punto A. Eso quiere decir que todo mi espacio con este puntito, pues me lo va a mandar a todo mi espacio con este puntito, ¿no? Y luego cuando ustedes le aplican la función h, pues lo que hace es agarrar la imagen de la función, ¿no? Ya tenemos todo nuestro continuo. A lo mejor lo deformó un poquito, pero bueno, lo llenó, ¿no? Y ahora lo que tenemos es qué pasa con el punto verde, ¿no? Todo mi continuo con este punto verde, pues lo que hacía era, de este lado lo dejo igual y de este lado lo mando al verdecito, al B, ¿no? Que era el que me mandaba pues a un solo punto, ¿no? Con la función h. Y entonces yo ya tengo una función que sale del X cruz D hasta acá arriba, ¿no? De tal manera que, ¿qué hace? Bueno, esta función pues lo que hace es iniciar en todo el continuo X, ¿sale? Con una función y terminar en un solo punto. Y entonces con eso pues ya tenemos que el continuo X es G pseudocontráctil con espacio factor D, y bueno, los puntitos ya no les puse el nombre, pero bueno, recuerden, este era el puntito que me lo mandaba al A, y este era el puntito que me lo mandaba al B. ¿Sale? Entonces ya con eso probamos este lema. Bueno, para seguir dando algunas propiedades de continuos G pseudocontráctiles, voy a dar una definición que es que X es continuamente equivalente a Y. ¿Qué ocurre? Pues necesito dos funciones continuas y sufragectivas de X en Y y de Y en X. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver un ejemplo de cuándo son continuamente equivalentes dos espacios. Bueno, veas, tengo aquí el doble abanico armónico. También tenemos el abanico armónico pegado con otro abanico armónico por abajo, en un solo punto. ¿Vale? La intersección solo es ese punto. Y yo voy a hacer que este doble abanico sea continuamente equivalente al abanico armónico normal, al que solo es uno. Entonces, pues la función que me sirve de llevar del doble abanico al abanico armónico, pues entonces lo único que hago es todo lo que está por debajo lo voy a identificar en un solo punto. Entonces yo ya llegué del doble abanico al abanico armónico, ¿no? Ahora vamos a regresar del abanico armónico al doble abanico. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar todos esos azules y los vamos a aplastar, ¿no? Y entonces me va a quedar esto de por aquí. Bueno, ¿qué sigue? Pues ahora voy a trabajar con esto de acá, ¿sale? Lo parto a la mitad y de ahí voy a empezar a identificar, pego este con este, pego este con este y así justamente a la mitad, ¿no? Y entonces lo que me queda pues es esto, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, voy a considerar aquí el pedacito azul que tengo y lo voy a partir a la mitad. Y entonces aquí voy a pegarlo con este, el moradito con el moradito, y voy a girar ese abaniquito que quedó del lado izquierdo, lo voy a girar con este puntito, ¿no? Y entonces, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos esto que está por acá. Ahora nos toca girar el otro, ¿no? Y entonces, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues vas a agarrar este punto que era el rojito y lo vas a pegar con este, ¿vale? Y entonces, este con este, y ahora lo vamos a girar con respecto a este, ¿no? Y entonces lo vamos a girar para abajo. Esto es lo que obtenemos, ¿no? Y entonces ya pudimos llegar del abanico armónico al doble abanico, y ya habíamos llegado del doble abanico al abanico armónico, y entonces pues con eso tenemos que el doble abanico y el abanico armónico son continuamente equivalentes. ¿Qué ocurre con los continuamente equivalentes? Pues nos van a ayudar a probar cosas con los G pseudocontráctiles. La primera, bueno, si resulta que los espacios, si X es G pseudocontráctil, y este es continuamente equivalente a otro continuo, pues entonces el otro también va a resultar ser G pseudocontráctil. Entonces, bueno, el hecho de que sean G pseudocontráctiles se preserva con continuamente equivalentes, ¿no? Bueno, pues resulta, bueno, este es un ejemplo, resulta que este doble abanico lo hicimos continuamente equivalente con el abanico armónico. El abanico armónico es contráctil, por lo tanto es G pseudocontráctil, y entonces este de aquí pues sería un G pseudocontráctil. ¿Ok? Entonces con ayuda de eso probamos, bueno, damos un ejemplo de esto.
También podemos aplicarlo con los espacios factor. Si tenemos que X es G pseudocontráctil con un espacio factor y ese espacio factor es continuamente equivalente a otro continuo, pues entonces el espacio va a ser G pseudocontráctil con ese nuevo espacio factor. Bueno, pues teníamos que este continuo de por acá era G pseudocontráctil con espacio factor, el que tenía por acá un intervalito, ¿no? Y entonces, pues como el intervalito lo podemos llevar continuamente, bueno, lo podemos hacer continuamente equivalente a la circunferencia, pues resulta que este de acá, pues también es G pseudocontráctil con este espacio factor. Entonces, bueno, ya tenemos, podemos cambiar los espacios factores, ¿no? Vamos a dar finalmente pues algunas propiedades que se dan en G pseudocontractibilidad o no se dan con respecto a todas las anteriores definiciones, ¿no? Bueno, si tenemos contráctil y pseudocontráctil, las dos cosas implican unicoherencia, ¿sabe? Tanto contráctil como pseudocontráctil implican unicoherencia. El hecho de tener un G pseudocontráctil o un G contráctil no me va a implicar unicoherencia, ¿verdad? Entonces, pues por ahí ya tenemos los ejemplos, ¿no? El primero sería como la circunferencia, que es lo que probamos, y el otro, pues le pegábamos una circunferencia, ¿no? Era nuestra dosel, la espiral, y le pegábamos una circunferencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la arcoconexidad? Contráctil implica arcoconexo, G contráctil implica arcoconexo, pero pseudo y G pseudo no van a implicar arcoconexo, ¿no? Y entonces el ejemplo que les mostré de G pseudo es el que nos ayuda, y el pseudo contráctil, un ejemplo de un pseudo contráctil, pues sin considerar la circunferencia, lo que nos queda es la docelda y la espiral que converge, ¿no? Y entonces ese es pseudo contráctil. Bueno, ¿qué pasa con los continuamente equivalentes? Que era lo que habíamos mencionado hace ratito, ¿no? Si es G contráctil, se preserva con continuamente equivalentes. Si es G pseudocontráctil, se preserva con continuamente equivalentes. Pero si es contráctil o es pseudocontráctil, no se va a preservar con los continuamente equivalentes. Esto nos ayuda con los R3 conjuntos. Por ahí hay una definición de R3 conjuntos que básicamente el hecho de tener R3 conjuntos impide la contractibilidad y la pseudocontractibilidad. Bueno, pues esto no ocurre con lo G contráctil o con lo G pseudocontráctil. Sí existen continuos que son G contráctiles y que además tienen R3 conjuntos, o bien G pseudocontráctiles y que además tienen R3 conjuntos. Entonces, por ahí eso no es un impedimento, ¿no? Para nuestro concepto de G pseudocontráctil. ¿Qué pasa con los retractos? Si es contráctil, se preserva bajo retractos. Si es pseudocontráctil, también se preserva bajo retractos. Pero esto no lo respetan los G contráctiles ni los G pseudocontráctiles. Estos no se preservan bajo los retractos. Y finalmente, pues si tienes un localmente conexo, el hecho de que sea localmente conexo implica que sea G contráctil. Localmente conexo implica que sea G pseudocontráctil, pero bueno, esto no ocurre para los contráctiles o para los pseudocontráctiles. Y bueno, eso era lo que les quería platicar con respecto a la G pseudocontractibilidad y algunas propiedades básicas que se tienen. Y bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lucero. ¿Alguna pregunta por parte del público acerca de la G pseudocontractibilidad? Nada más algunos aplausos virtuales, pero parece que no hay preguntas. Creo que no. Te agradecemos, Lucero, tu participación. Interesante esto de la G pseudocontractibilidad. Gracias a ustedes. Ok. Te ponemos aquí tu certificado que se te hará llegar en breve, el cual hace constar tu participación en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Agradecemos mucho el que pudieras compartirnos parte del trabajo que estés realizando. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.